Bueno, como bien dijo, es un tema apasionante y es un tema polémico, porque a pesar de los años que han pasado, más de 30, seguimos discutiendo qué es diabetes gestacional, qué no es diabetes gestacional. Entonces, no presento conflictos de interés para esta presentación. Y en primer lugar, definir que la hiperglucemia en el embarazo se puede dar en dos circunstancias. Aquellas mujeres que tienen diabetes y se embarazan, que hace unos años atrás nos parecía bastante lejano, bastante imposible, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero que hoy es cada vez más frecuente, como clasificada como diabetes preexistente o diabetes ya conocida. Y la otra que es la etapa de la diabetes gestacional, que es la hiperglucemia en el embarazo, que aparece en el transcurso del embarazo y que no sabían que tenía diabetes. Lo que es importante, y creo que Segundo lo decía recién, que este impacto de la glucemia en el embarazo empieza ya en el útero materno. Impacta en el útero materno. El atlas de la IDF plantea que 1 de cada 6 embarazos en el mundo está impactado por la hiperglucemia en el embarazo, y eso marca las próximas generaciones. Hasta la tercera generación, desde el punto de vista epigenético, queda marcado por lo que pasa en el útero materno. Y esto tiene que ver en el útero, el peso en el cual la madre se embarazó previo al embarazo, tiene que ver con esa hiperglucemia que hablamos, al nacimiento, el alto peso del recién nacido, mayores tasas de cesárea y menor edad gestacionales y partos más pretérmino, alrededor de los 10-15 años, un fenotipo dismetabólico con niños más gordos, con mayor contenido de grasa en su cuerpo, y por supuesto hipertensión arterial, es decir, son los síndromes metabólicos que hoy vemos en el adulto que empieza a adelantarse en la edad de la adolescencia. Y el fenotipo del adulto con la presencia de prediabetes, diabetes y enfermedad cardiovascular. Esta publicación del 2022 muestra cuáles son los impactos y por qué la importancia de la diabetes gestacional. Y en esto no es un poquitito de azúcar en el embarazo. Yo muchas veces le digo a los médicos generales o en los cursos que hacemos que un poquitito de azúcar es como decir un poquitito de embarazo. O está embarazada o no está embarazada. Y en el tema de la glucemia no podemos minimizar el impacto que tiene la glucemia en la etapa de ese embarazo. Cuando uno mira este estudio, esta predicción sistemática y metaanálisis, vemos el incremento de un odds ratio de 1.7 en lo que tiene que ver con trastornos maternos y con el estado de la macrosomía, la evolución neonatal y también en los desencadenamientos de la madre con mayor riesgo, hasta un 40% de preeclampsia en la madre. Es decir, que no es un poquitito de glucemia, sino que tiene un alto impacto en el desarrollo materno-fetal. Entonces, a la diabetes gestacional vamos a hablar de la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo, fundamentalmente a partir del tercer trimestre. Esto decimos hoy. Probablemente dentro de poco tiempo tengamos que replantearnos este tema, porque hay situaciones, pacientes que llegan a nuestra consulta en semana 14, en semana 15, en semana 16, que tienen la glucemia elevada. Y a veces discutimos en las recorridas de sala con los pacientes y me dicen que es una pregestacional o una gestacional. Si estoy haciendo un trabajo epidemiológico, puedo discutirlo. Tengo que tener criterio clínico y ver cuál es el fenotipo de esa mujer. La mayoría tienen un tema de obesidad y como tal no puedo dejar de tratarla porque la glucemia no está en los valores que estamos hablando. La tengo que ver en lo que tiene que ver con sus factores de riesgo. Entonces, saber que se detecta por primera vez en el embarazo, que no presenta síntomas, es decir, que hay que buscarla, que por otro lado afecta al 10% de las embarazadas, dependiendo del criterio diagnóstico, que tiene un efecto transgeneracional, como decíamos, y que el 50% de las mujeres entre los 5 y 10 años postparto van a desarrollar diabetes. Y como va a ver al final de mi presentación, no es gratis la diabetes gestacional en el impacto macro y microvascular de esas mujeres a través de los años. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes gestacional?
En el mapa de la ITF 2019 aparece la región Centroamérica y Sudamérica con un 13,5% de prevalencia. En algunos países como Norteamérica en el 20%, en algunos lugares están entre el 10 y el 27%. En Argentina, esto, bueno, por supuesto impacta 1 millón de nacidos vivos con ese tema. En Argentina la prevalencia de diabetes es del 9,8%. Esto fue hecho y publicado en la revista internacional en el Comité de Diabetes y Embarazo de nuestra sociedad con los criterios de diagnóstico de ALAP, 100 en ayunas, 140 a las 2 horas. Pero lo interesante de este trabajo es que comparamos el criterio diagnóstico de ALAP con el criterio del grupo IADE-PCG y observamos que la prevalencia con el criterio IADE-PCG era del 25% de la diabetes de prevalencia versus el 9,8% del criterio ALAP. Es decir, 3 veces más, un riesgo relativo casi de 3 veces de un criterio con el otro. No hay patología obstétrica que tenga un 30% de prevalencia, ni siquiera en la etapa de COVID, que golpeó duramente a la población de embarazo, tuvo una prevalencia del 30%. Y esto implica impacto en los gastos sanitarios, en la salud pública, porque son tiras, es sobremedicalizar por ahí pacientes que podrían no tener nada. Y en nuestro estudio, lo que se vio, que con el criterio de IADE-PCG, la mayoría de los diagnósticos fueron por glucemias en ayunas. Es decir, el valor de 92 a 99 en ayunas. Sin embargo, en el grupo ALAP, la mayoría de los diagnósticos fueron hechos con la carga a las 2 horas. Lo otro tema interesante fue el impacto materno-neonatal con los criterios. Y se puede observar que en macrosomía no hubo diferencia estadísticamente significativa y tampoco hubo diferencia en lo que tiene que ver con la cesárea, en los desórdenes hipertensivos, en los partos pretérmino. Ninguna fue una PEC estadísticamente significativa. Quiere decir, triplicamos la prevalencia, pero no impacta en la evolución, en los outcomes materno-fetales, con lo que implica triplicar los gastos. Y en este tema tenemos este gráfico que realmente es patético, porque los distintos colores muestran los distintos criterios diagnósticos de la OMS, del National Diabetes Group, de Capet y Custom, de IADE-PCG y otros criterios. De este trabajo, solamente Cuba y Brasil aparecen con criterios de diagnóstico. Cuba tiene criterio de diagnóstico ALAP. Y ustedes pueden ver en los distintos colores cómo es la prevalencia de diabetes gestacional. Nosotros en nuestro país hay un hospital, el Hospital de Clínicas, que tiene 5 servicios de diabetes y los 5 tienen criterios diagnósticos distintos. Entonces yo muchas veces en chiste digo, usted tiene diabetes gestacional dependiendo de qué piso para un ascensor. No si tenemos un criterio diagnóstico claro. Entonces eso es preocupante cuando vemos el diagnóstico solo por un punto de valor de laboratorio. El criterio de la DPCG, que es el que estuvimos mencionando, dice que el diagnóstico de glucemia es 92 en ayunas, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. Y habla de otro criterio, el overdiabetes, que son aquellas mujeres que se están embarazadas y aparece la diabetes, pero acá tendríamos glucemias de 126 en ayunas, una hemoglobina glicosilada de 6,5 o una glucemia basal de 200, es decir, lo mismo que hacemos para el criterio de diabetes, o lo que podríamos decir una diabetes pregestacional si fue detectada en el primer trimestre. Este punto de corte del grupo IADE-PCG fue determinado por votación. Se determinó si era un odds ratio de 1,5, de 1,75 y de 2. Y salió el 1,75, que es lo que determina este punto de corte de valor de glucemia. Votaron los miembros del panel, es decir, que no había realmente un análisis de nivel de evidencia que lo justificara. Esta comparación
que nosotros trajimos a la reunión de la OPS que se hizo acá en Lima, muestra las diferencias de criterio de distintos estudios. Acá está el estudio brasilero de la doctora Schmidt, que por ALAP tiene 7.2 y por IADPCG 17.8. Estos dos estudios, 36 versus 13, este estudio de Israel 6 a 9, y todo tiene que ver con qué tipo de población estamos hablando, con qué tipo de población nos estamos encontrando. Y esto que creo que es importante, que es el costo en tiras dependiendo del valor de prevalencia que tengamos. Si nos manejamos con esta prevalencia, 10% por ALAP en nuestro país, la entrega de tiras es de 13 millones de dólares versus el criterio IADPCG que triplica el costo en dólares de las tiras para cubrir la población. Y como pueden ver ustedes, el valor predictivo positivo de macrosomía era el mismo con los dos criterios. Es decir, que tenemos bastantes fundamentos para seguir sosteniendo el punto de corte de diagnóstico de 100. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de acuerdo al criterio ALAP? 100 en ayunas y 140 a las 2 horas postcarga. El Ministerio de Salud de Argentina va a publicar, si todo viene bien, el mes que viene, las guías de recomendación que se hicieron con las sociedades científicas y el Ministerio, basado en niveles de evidencia con el método Gray, y ratifica el valor de 100 y 140 que también tiene NICE, y muestra exactamente lo mismo, la falta de diferencias de los outcomes materno-neonatales y el tema de los costos que estamos hablando. Este criterio fue hecho en una reunión del grupo de trabajo de ALAP en Santa Cruz de la Sierra en el 2015. Ahora está el grupo trabajando en la actualización de las guías que están desactualizadas. Y entonces la busco con una glucemia en ayunas a toda embarazada en la primera consulta, ideal con 8 horas de ayuno. Y esto tiene que ver también después con la indicación de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que debe ser de 8 horas. Hay trabajos que muestran que mayor tiempo de ayuno da valores más altos de glucemia en ayunas. Y dice glucemia en ayunas en la primera consulta. Ustedes saben muy bien que en muchos de nuestros países la embarazada llega tarde. A veces llega en el tercer trimestre o llega ya para parir. Entonces hay que estimular la consulta temprana al primer nivel. Y si la mujer tiene factores de riesgo para diabetes en la primera consulta, ya solicitar la prueba oral de tolerancia a la glucosa y no esperar a la semana 24 o 28. Los factores de riesgo a tener en cuenta son edad mayor a 30 años, diabetes gestacional previo, embarazo obesa o tengo un exceso de peso, antecedentes de macrosomía, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y glucemias en ayunas mayores o iguales a 85. Este valor de punto de corte de 85, la embarazada normal tiene una glucemia promedio entre 65 y 75, porque el feto consume la glucosa y la placenta consume la glucosa, y este salió del trabajo del APO, que muestra la relación continua de la glucosa con el punto de que se dispara la cesárea de hipoglucemia neonatal y el péptido C en sangre de Ecuador a partir de 85 de ayuna. Entonces, como venimos diciendo, no hay consenso universal. Este estudio, que es de Miller, muestra que qué pasa cuando hacemos 1 y 2 pasos. ¿Se acuerdan la P50 que se hacía antes? Y si nos daba 130, 140, se hacía una prueba de tolerancia con 100, o la de 75. Y acá el estudio lo que muestra es que la prevalencia con un solo paso es de 16.5 versus la prevalencia del 7% con el otro método. Posteriormente a eso, ninguno de los valores materno-neonofetales se modifica con uno u otro criterio. Es decir, está duplicada la incidencia, pero no hay diferencias significativas entre los grupos de complicaciones perinatales y maternas, y Hiller fundamenta que no justifica el criterio IADPCG por los costos de atención.
Y en el último Congreso Internacional de Diabetes y Hipertensión en el Embarazo, hecho en Grecia en mayo, mostraban además que el 39% de estos diagnósticos de diabetes habían sido hechos por glucemia en ayunas y un 50% tenían entre 92 y 99 y no habían sido reportados por los autores en la publicación. Posteriormente, planteaba Federico que no podemos seguir discutiendo criterios de diagnóstico, si 95, si 92 o 100, sino que tenemos que enfocarnos en los riesgos, fundamentalmente en la obesidad, para ver qué es lo que va a pasar y si es costo efectivo un criterio u otro de diagnóstico. Es decir, que no podemos seguir gastando plata en investigar cuál es el punto de corte de diagnóstico, sino nos tenemos que enfocar en bajar todos los riesgos, fundamentalmente el sobrepeso y la obesidad, en las mujeres embarazadas. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico en el primer trimestre? Y hay concordancias entre la ADA, la OMS y ALA. Glucemia en ayunos mayor a 126 se repite, mayor a 126 diabetes pregestacional. Si tengo glucemia al azar mayor a 200 también, y si tengo una curva a los 120 minutos mayor a 200, diabetes pregestacional. Y aparece para la OMS el criterio de la hemoglobina glicosilada de 6,5%, que en muchos países no se considera para diagnóstico, dado que no está validada el criterio, el método diagnóstico de hemoglobina glicosilada. Por lo menos en nuestro país no es considerada para diagnóstico de diabetes. Entonces, la glucemia plasmática en ayunas a toda embarazada, si me da menos de 100 en el primer trimestre, es normal. Hago la prueba oral de tolerancia a la glucosa en semana 24. Si me dan entre 100 y 125, repito, sin restricción alimentaria, no más de 7 días. Nosotros en nuestro hospital tenemos acordado con el servicio de laboratorio que una glucemia mayor a 100, ellos repiten la glucemia al día siguiente sin necesidad del pedido nuestro del laboratorio. Y si les da más de 100, la derivan directamente al consultorio de alto riesgo. Eso es el acuerdo que hemos hecho dentro del hospital y dentro de todo el nivel de atención primaria que reporta el hospital. Y eso ha hecho que se achiquen los tiempos de consulta de las embarazadas. Sí, repito, y me da entre 100 y 125, diagnóstico de diabetes gestacional. Si me da 126, el criterio de diabetes pregestacional. Si me da negativo y tiene factores de riesgo, se retestea entre semana 31 y 33. La norma de nuestro ministerio va a ser que no se hace más curva después de semana 33.6. Es decir, que no se debe repetir en 34, 35, 36 semanas, porque nada podemos hacer si queremos seguir repitiendo pruebas orales de tolerancia. Ahora, estas dos mujeres, si están embarazadas, ¿pueden desarrollar la misma diabetes? Hoy se decía en un criterio otros tipos de diabetes, exactamente. Nosotros tenemos otras situaciones en mujeres con menores de 25 años que no tienen factores de antecedentes familiares de diabetes, que tienen peso normal o bajo peso y que aparece una diabetes antes de la semana 20. Estas mujeres en la posibilidad se piden anticuerpos anti-GAT y sin T8 porque podemos estar en presencia del debut de una diabetes tipo 1. Otras circunstancias serían mujeres de menos de 25 años que no tienen signos clínicos de diabetes y tienen una florida antecedentes familiares de diabetes, madre, abuelos, tíos, hermanos, y podemos estar ante la presencia de un MODY. Y por otro lado, decir que no se debe pedir insulinemia en las embarazadas para mirar síndrome de insulinoresistencia, porque fisiológicamente el embarazo es un síndrome de insulinoresistencia y muchas veces llega la paciente con determinación de un OMA para que se la trate. Ya de por sí el embarazo es insulinoresistencia y si además tenemos un cuadro de este tipo, también vamos a tener que decir que no está indicada la medición de insulina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico a mujeres con cirugía bariátrica? Esta publicación es vieja, pero es interesante ver que si uno toma
la prueba oral de tolerancia con la primera hora, de acuerdo al criterio ya del PSG, acá tendríamos diabetes gestacional. Pero si tomamos a las 2 horas, serían normales. Con lo cual, la determinación es no se hace prueba oral de tolerancia a la glucosa en mujeres bariatrizadas. La indicación es la medición de glucosa capilar en semana 24-28, sobre todo si son cirugías mal absortivas, se miden ayunas y 2 horas postprandial con los criterios de control metabólico que después vamos a conversar. Pero no es indicada la prueba oral de tolerancia. ¿Qué pasa con la diabetes 2 no diagnosticada? Que cada vez es más frecuente en la llegada de la consulta. Esta es una paciente nuestra, 300 kilos, que llegó a la consulta en semana 32. Y esto es un tema bastante serio, porque esto es sobre 1 millón de embarazadas. En color negro están las que tienen diabetes gestacional, en rojo las que tienen no diagnosticada, diabetes 2 sin diagnóstico, es decir, que se hizo el diagnóstico durante el embarazo, y las en azul, la diabetes pregestacional. Y como pueden ustedes ver, la preeclampsia es casi 3 veces más. Los eventos materno-fetales son más serios en estas mujeres con diabetes 2 no diagnosticadas que en una pregestacional que tendría que llegar con embarazo programado. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la mortalidad perinatal en un odds ratio de 3.2, embarazo pretérmino 2.4, malformaciones congénitas 2 veces y 3 veces grandes para edad gestacional. Esta es una presencia cada vez más frecuente en la consulta, que ya no es un problema de los ginecobstétricos. Esto es un problema de los médicos de familia, los médicos generales y los diabetólogos, que la mujer en edad reproductiva debe programar su embarazo, debe tener un método anticonceptivo acorde, hay que hablarlo ya en el momento de la pubertad para que no nos encontremos con los resultados feos que solemos tener. ¿Qué pasa con la detección de la diabetes en el embarazo temprano? Esto que decíamos hoy, de que vemos mujeres en semana 10, 12, 14 con glucemia alta y no sabemos si es pregestacional o gestacional. Varias instituciones científicas, académicas, la ALA, incluso la OMS, Canadá, plantean cuándo hay que hacer la detección de diabetes en el embarazo temprano. Y la mayoría se refieren a que tengamos mujeres, por ejemplo, ADA, con 1 o más factores de riesgo de diabetes, que tengan parientes de primer grado con diabetes, que tengan obesidad, que hayan tenido macrosomía, es decir, los mismos factores de riesgo que estamos pensando en diabetes gestacional nos obligarían a detectar a las mujeres en el primer trimestre. Y ahora en el Congreso en el DIP presentó el doctor David Simmons este trabajo que es el TOGOM en embarazadas con más de 18 años de edad, de embarazo simple, que fueron evaluadas entre semana 4 y 19 y que tenían factores de riesgo para hiperglucemia del embarazo. El criterio diagnóstico fue el criterio de la OMS, ayuno 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153, y se excluyeron a todas las mujeres que tenían 110 o más en ayunas y 200 o más a las 2 horas. Los factores de riesgo que consideraron para hacer la P75 temprana eran diabetes gestacional previa, PMI mayor a 30, edad mayor a 40, antecedentes familiares, macrosomía, ovario poliquístico, glucemia basal arriba de 126, y según algunas etnias y estar medicadas con medicaciones como antipsicóticos o corticoides, que eran los factores a tener en cuenta. En esta lo randomizó a lo que él llama de banda baja y banda alta. La banda baja eran estos criterios del 92 y la banda alta al menos un valor en ayunas entre 95 y 109, a la hora 191, a las 2 horas entre 162 y 199. Y esto fue hecho en Australia, en algunos lugares de la India, es el estudio TOGOM, que fue publicado el día de su presentación en el New England, es decir, que esto es una presentación de mayo de este año. Y en este estudio muestra
acá y divide la randomización entre menos de 14 semanas y más de 14 semanas y randomiza entre la banda baja y la banda alta. Y lo que saca como conclusión que esto tendría que hacerse antes de la semana 14 y que la banda de glucemia alta, es decir, glucemias en ayunas entre 95 y 109 a la hora 191 y a las 2 horas, entre 162 y 199, nos podría hablar de esta población de mujeres con diagnóstico de diabetes en el primer trimestre y no sería diabética pregestacional. Igualmente habla de que hace falta más estudios, incorpora la mirada del consumidor, es decir, de los pacientes, para ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, una vez que ya nos adentramos en el diagnóstico, ¿cuál sería entonces el tratamiento? Y empezaríamos hablando del tratamiento no farmacológico, cuya base más importante es la educación como herramienta terapéutica. La palabra educación diabetológica la hemos erradicado, hablamos de educación terapéutica, ahora se está avanzando en los conceptos, pero la educación integrada al tratamiento como tal. El 80% de las mujeres con diabetes gestacional, con una buena educación terapéutica, dado por el monitoreo glucémico y por el plan alimentario, tienen una excelente evolución de su patología. Y este tema de la educación tiene que atravesar lo que se llaman los primeros 1000 días, desde el útero materno hasta los primeros 2 años de vida, por este tema transgeneracional que hablábamos de la patología. Nosotros, ¿cuáles son los contenidos que le tendríamos que dar a la embarazada? Que pueden ser en momentos individuales o en talleres grupales. Por supuesto, tener en cuenta las emociones, porque es una paciente que viene a la consulta sin ningún síntoma, muchas veces son primíparas, sin ningún antecedente, y de repente se van de la consulta con indicación de pincharse el dedo, un plan alimentario, vaya a hacer unidad física cuando no salen con insulina puesta. Entonces, el choque del diagnóstico de una patología que no duele, que no tiene ningún sentido, a veces genera barreras de dificultad en la adherencia. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que sabemos del plan alimentario, de insulina, el monitoreo, la lactancia materna, favorecer la lactancia materna y el parto por vía baja, porque eso está actuando sobre prevención primaria, ya me dijo, a través de la modificación de la microbiota. Todo lo que tiene que ver con la insulinoterapia, los sitios de aplicación. Nosotros hicimos un kit educativo, ahí está una panza para mostrarles que no lo pinchan al bebé cuando le inyectan insulina. Sin duda, el embarazo programado tendría que ser un tema a tratar con nuestras mujeres en edad fértil, ya con diabetes 1 y diabetes 2, y a todas las mujeres en edad fértil, hablar del embarazo programado, la preparación con el ácido fólico, todos los métodos anticonceptivos disponibles y la educación sexual integral que debe estar en todos los programas de educación diabetológica incorporado. Este proyecto que nosotros tenemos con la World Diabetes Foundation, que empezó en el 2016, que es el proyecto de LUGES, que terminó en el 20 y que continúa ahora hasta fines del 24, que coordinamos con la doctora Salva, la doctora Mariñas y el doctor Gagliardino, tiene ya los primeros datos de la primera tanda de embarazadas, que fueron 2.400 embarazadas incorporadas, y a la izquierda tenemos el grupo control y a la derecha el grupo intervención, es decir, la primera prueba fue grupo control e intervención, el que estamos haciendo ahora es directamente el grupo intervención, y ustedes pueden observar que en el grupo de educación disminuyó la tasa de cesárea, disminuyó la macrosomía, si bien no es estadísticamente significativa, ya se nota la tendencia, una desaceleración del incremento del peso materno, disminución de los triglicéridos. Tenemos una publicación donde mostramos que está la triada hiperglucemia, obesidad, triglicéridos en el impacto de la macrosomía. Y lo que es importante, que del 2.7% de mujeres que volvían a la reclasificación, ese dato aumentó al 38%. Este es el gráfico donde vemos cómo se desacelera el incremento de peso materno. La línea verde es el grupo intervención versus el control.
Y lo que es interesante, cuando nosotros vimos esto, no habíamos analizado el cuestionario nutricional que se le hace a las mujeres pre y post intervención, y cuando lo analizamos nos encontramos con esta hermosa noticia. Cuando vemos el consumo energético previo a la intervención educativa, la media estaba en 2.700 calorías versus 2.000 calorías post intervención. Tenemos un descenso de 40 miligramos de azúcar refinada, y nosotros tomamos una infusión que es mate, eran 40 cucharitas por día de azúcar que se le iba poniendo al mate, un descenso de 10 gramos de grasas saturadas y a un aumento casi de duplicación de las porciones de frutas y verduras. Como pueden ver en el gráfico a la derecha, una dispersión de 6.500 calorías y 1.200, es decir, embarazadas que no comían nada y otras que se comían todo, como después de la intervención educativa se centralizó en 2.100, 2.200 calorías con la intervención educativa. Hay que tener en cuenta que esta es una población de muy bajos recursos económicos, es una población hospitalaria, de los barrios más carenciados, y que hubo que buscar estrategias para que con poco dinero pudieran alimentarse correctamente. Este es el proyecto que le sigue, que está implementado en las siguientes provincias de Misiones, Salta, San Juan y en otras 14 provincias, que integra además la educación en diabetes 2. Este es el equipo de trabajo que lo está llevando adelante. Y nos agarró pandemia, con lo cual tuvimos que buscar estrategias educativas novedosas, utilizar el campus virtual de la universidad. Entonces se desarrollaron cursos virtuales para promotores de salud, educadores y el equipo de salud. Estos son cursos de ingreso gratuito que está gamificado, son microclases de 5 a 7 minutos que cada módulo termina con un juego. Acá tenemos un rompecabezas con la fisiopatología, acá tenemos un juego de los topos con los factores de riesgo, y eso ha dado muchísimo más resultado que los cursos habituales que nosotros solíamos tener. Este curso ya llevan 500 personas capacitadas en los equipos de salud, y además hemos hecho un libro digital que ese es el ingreso, es de acceso absolutamente gratuito para ser utilizado, que tiene los contenidos nutricionales, tiene receta, tiene videos de automonitoreo, videos de inyección de insulina con lapicera y con jeringa, porque sabemos el acceso distinto a los insumos, que es de uso gratuito para toda la población. Entonces, estos son los talleres, este es el kit educativo que hemos desarrollado para que todos los equipos eduquen de la misma manera. Está incorporado también el muñeco para lactancia. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales? Un aporte calórico de no menos de 175 gramos de hidratos de carbono, más o menos un aporte de 2.000 calorías. No pasar azúcares añadidos de más del 25%. Un aporte de proteínas de 0,88 gramos por kilo y por día, un aporte de fibras de 28 gramos. Enfatizamos en el uso de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Nosotros tenemos bastante acceso a la palta, al aguacate, que para nosotros es una grasa barata. En algunos lados, en otros sabemos que es caro, y ahora estamos con un protocolo de aporte de aceite de oliva, que ya empezamos a ver algunos impactos en el peso materno y en la macrosomía, y limitar las grasas saturadas. Con respecto a la actividad física, la recomendación para las mujeres con diabetes gestacional es participar en actividades con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana, durante al menos 25 minutos cada sesión, a una intensidad moderada, ritmo de caminata para llegar a los 40 minutos. Si hay podómetros disponibles, 10.000 pasos que pueden regular el metabolismo de la glucosa. Y si las mujeres con diabetes gestacional tienen sobrepeso o obesidad, el objetivo sería una frecuencia cardíaca entre 102 a 124 latidos por minuto entre 20 a 29 años de edad, y de 101 a 120 latidos por minuto entre 30 y 39 años. Lo que es interesante, en los talleres educativos hemos incorporado la presencia de un kinesiólogo y la presencia de las obstétricas, de las parteras, que hacen preparación integral a la maternidad,
y ejercicios con pesitas o con las pelotas dentro de los talleres educativos que están implementados en los centros de atención primaria. Con respecto al tratamiento farmacológico, sí, una vez que uno hace el plan alimentario y la actividad física durante 3 a 7 días y tiene buen control, se continúa con el plan alimentario y la actividad física. Si no tiene un buen control, pasa a insulinoterapia. ¿Cuándo se inicia insulinoterapia? Cuando más del 20% de los controles están fuera del rango de control metabólico, 90 en ayunas, 120 o 140 postprandial, y se inicia con 0,1 a 0,2 unidades por kilo de peso actual. Tenemos autorizado el uso de NPH, de Termir y de Gluden, que fue la última insulina aprobada por nuestra entidad regulatoria, y con un ajuste personalizado. Y la insulina aspártica según las normas regulatorias de cada país. Entonces se inicia la insulinoterapia cuando el 20% del monitoreo glucémico está fuera de los puntos de control. La mayoría de nuestros centros hacen 1 hora postprandial. 140 en nuestra provincia duerme la siesta, así que si hacemos 2 horas, los monitoreos no se hacen, lo mismo que a la noche, y en eso tenemos bastante criterio. Con respecto a la insulinoterapia hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del embarazo hay disminución de los requerimientos de insulina y estos van aumentando a medida que progresa la resistencia a la insulina en el embarazo y entonces podemos llegar a 1 unidad o mucho más, a veces hasta 2 unidades por kilo si tenemos obesas como las que ustedes vieron que yo les mostré. Entonces los tipos de insulina, hoy el doctor mostraba algo de las insulinas, tenemos la Lispro, la aspártica, que son insulinas ultra rápidas, ahora tenemos la Fast-Aspar, que tiene una acción mucho más rápida porque es inmediatamente en el momento de la comida, que son los tiempos de acción. La insulina corriente prácticamente ha desaparecido de los hospitales y de los centros de salud. La NPH, que es la que más usamos, que puede ser usada en 1, 2 o 3 dosis diarias. La de Temir, que en nuestra experiencia anda muy bien cuando usamos dosis chicas, que no pasen de 10-12 unidades diarias, porque después ya no tienen el mismo efecto, entonces preferimos usar la NPH. Y la Digludec, que ahora yo les voy a mostrar el trabajo que lo aprueba recién en diabetes tipo 1, que venían ya con Digludec y no las rotan, o que se podrían utilizar en mujeres con diabetes tipo 1. Hay que tener en cuenta qué pasa con esas grandes dosis de insulina en las pacientes con gran obesidad. Primero, que el embarazo empeora la resistencia a la insulina que ya tienen esas mujeres obesas, que se requiere hasta 150-200 unidades diarias de insulina, por eso las concentraciones de U200 pueden llegar a ser interesantes. Acaba de salir una publicación con Glargina, U100 y U300, pero que es un N pequeño y todavía ningún organismo regulatorio lo ha autorizado. Y con respecto a los análogos de insulina, está el trabajo donde compara el NPH con Detemir de Mackinson, que no muestra superioridad, es decir, que los dos tendrían el mismo resultado, con una leve ventaja del Detemir con la glucemia en ayunas, y que fue aprobada en nuestro país la aspártica en el 2007 y en el 2012 de Temir y Lispro. Este es el estudio SPEC que compara Degludec versus Detemir y dice, muestra el trabajo era de no inferioridad, se hizo en 14 países, son mujeres con 18 años o más, con diabetes 1, que ingresaban al estudio entre semana 8 y 13 o que planeaban quedar embarazadas. Y el resultado del estudio SPEC dice que no hay Degludec, no tiene inferioridad con respecto a Detemir y que es segura en el embarazo. Vamos a entrar ahora en este tema antidiabéticos orales, que es otro tema controversial con respecto al embarazo y que nos preocupa seriamente. Preguntamos si la metformina mejoraría los resultados en mujeres con diabetes 2 durante el embarazo. Si aquella mujer que viene con metformina, ¿la debo continuar, la debo suspender o la debo iniciar? La metformina
cruza la barrera placentaria a través de los transportadores de cationes orgánicas, los OCT, y este es un estudio donde madres tomaban de 1 a 3 gramos por día de metformina. Se encontró en el plasma materno una concentración de 1,2 y un 68% en la concentración de sangre de cordón. Recordar cuáles son las acciones de la metformina que hoy el doctor Rafael mostraba en su presentación. La metformina tiene efectos pleiotrópicos, actúa sobre distintos tejidos, inhibe el complejo respiratorio 1, disminuyendo la gluconeogénesis, por eso el efecto anticáncer que tiene, activa la MP quinasa, disminuyendo el emetor y disminuyendo proliferación y aumentando la apoptosis. Hay cambios en la expresión de los genes a través de la activación de la MP quinasa, a través de cambios de la epigenéticos de la fosforilación. Tiene efectos sobre la microbiota porque disminuye la absorción de ácidos biliares, aumenta el GLP-1 y decrece la inflamación y no actúa sobre los valores de triglicéridos. Pero lo interesante en el descenso del emetor, que ese impacto a través del complejo de la cadena respiratoria y disminución del emetor, disminuye el crecimiento fetal. Y es distinto si actúa en una mujer con exceso de peso, sobrenutrida o obesa, si actúa en una mujer de bajo peso. Si tenemos una mujer de bajo peso, el emetor, ahí, en vez de disminuir, aumenta, disminuye la disponibilidad fetal y podría dar un bajo peso recién nacido. No así en aquellas mujeres que tienen obesidad o exceso de peso, que ahí actuaría aumentando la disponibilidad fetal de los nutrientes y mejoraría la macrosomía. Entonces, este estudio sobre el impacto de la metformina en el primer trimestre muestra claramente que la metformina no es teratogénica. Es decir, que si la mujer venía tomando metformina, no generaría riesgo sobre el feto. ¿Qué fue lo que Alá recomendó en las guías? Que las mujeres que venían tomando metformina se la sostiene hasta la semana 14 y en semana 14 se retira, porque también está el trabajo del club donde muestra que retirar la metformina en esas mujeres tenían mayores tasas de aborto que si dejábamos la metformina puesta. Entonces, ¿qué aprendimos de las mujeres con diabetes gestacional tomando metformina? Que tienen menor ganancia de peso y menos preeclampsia, que tienen menor bajo peso y grandes para edad gestacional y menos hipoglucemia neonatal, que tienen menor, es decir, que menor edad gestacional, pero que habría un incremento de parto pretérmino. Acá está el trabajo del MINTOFU, que hizo un seguimiento a 7 y 9 años de los niños, porque una cosa es la madre y otra cosa es qué pasaba con los chicos, y compara dos poblaciones. La población de Adelaida, de Australia, donde el 90% son europeos o caucásicos, y la población de Auckland, de Nueva Zelanda, donde hay un 45% de caucásicos, un 25% de indios y un 13% de la Polinesia. Esta es la imagen de Adelaida y estas son la población de Auckland. La de Adelaida se observó que las mujeres con metformina tenían menor dosis de insulina, tenían más macrosomía, los que usaban metformina versus los de insulina, y las de Auckland tenían más insulina, pero no había diferencia en la macrosomía. Esto fue a 2 años en Auckland y a 9 años y a 7 años en Adelaida, donde se observó que en la población de Auckland, donde había menor ingreso económico, mujeres con menor peso, habla de undernutrition, es decir, mujeres desnutridas, tendrían mayor aumento del perímetro del brazo, mayor circunferencia de cintura, mayor grasa subescapular y mayor grasa abdominal. Es decir, que no se sabía, esto sería 9 años, qué pasaría con esa descendencia, con esa composición corporal. Entonces concluye que la metformina en las poblaciones con bajo peso nutricional, por el tipo del ambiente que está, podría incrementar la macrosomía y el alto peso. Sin embargo, sería protectora la metformina en la población sobrenutrida o obesa.
Este estudio MITAI se continuó con el MITAI Kids para ver qué pasaba con los niños de esas mujeres. Y se observa que en las mujeres que usaron metformina tenían un mejor control metaboglucémico con una hemoglobina a las 34 semanas de 5.9 versus 6.10, con una P de 0,015, así que no llegó a ser significativa. Usaron sí menos dosis de insulina, 1.1 versus 1.5, sí fue estadísticamente significativa. Ganaron menos peso y tuvieron menos tasa de cesárea. Pero ninguno de los grupos tuvo diferencia en los trastornos hipertensivos. Con respecto a los bebés, pesaron menos los que usaron metformina, hubo menos macrosomía, 12% versus 19%, se redujeron las medidas de adiposidad sin ser significativo, pero sí hubo un riesgo relativo casi del doble para pequeños pedazos gestacionales. Con lo cual concluye que hay que comprender las implicancias de estos efectos en los bebés para asesorar adecuadamente a los pacientes que están contemplando el uso de metformina durante el embarazo. Este otro estudio, que es el MITAI Kids, que era observar la adiposidad en los hijos de mujeres con diabetes 2 de este estudio, fueron 465 niños. Hubo un dropout altísimo en este estudio, casi el 40% de los niños no participaron del estudio, se analizó solo el 60% de los niños del protocolo. Fueron en Canadá y Australia y dice que la antropometría fue similar en los niños expuestos y no expuestos a metformina en el útero. Por lo tanto, los datos son tranquilizadores con respecto al uso de metformina durante el embarazo en mujeres con diabetes tipo 2 y la salud a largo plazo de sus hijos. El estudio MONPOT, que estábamos esperando su publicación ahora en el Congreso de la ADA, solamente en el abstract muestra esto, que dice que no hay diferencias en los compuestos adversos neonatales, que no hubo hipoglucemia materna ni masa grasa del bebé, que disminuyó los grandes para edad gestacional, que no incrementaron los pequeños y no disminuyó la tasa de cesárea. Por lo tanto, podría llegar a ser segura. Pero algo que realmente me impactó, me llamó la atención, fue el tema de metformina en los hombres. Esto parte de un estudio, primero en ratones, donde la exposición intrauterina a la metformina redujo la fertilidad de la descendencia masculina en la edad adulta, con un 30% de reducción del tamaño de la camada en los ratones. Cuando se vio en un grupo de hombres, esto es una publicación de WHO en el Diabetes Care del 2021, dice que a un mes de tratamiento a hombres con diabetes 2 randomizados a metformina, sí o no, había menor nivel de testosterona en el grupo con metformina, 12.7 versus 15.3, y de la testosterona libre 0.20 versus 0.24. Es así que en la parte de Dinamarca se hace este estudio, que es un registro médico de nacimientos entre 1997 y el 2016, que es 1.276.229 registros, es decir, que es un número muy importante, y un diseño del estudio interesante, ya que vieron metformina, insulinas y sulfodrogas previo a la concepción, durante la concepción y posterior a un año de la concepción. Y vieron con sorpresa que cuando se hizo durante el periodo de la concepción, de la espermatogénesis, ven que se incrementa en un odds ratio de 1.75 las malformaciones, sobre todo en el género masculino, los bebés de sexo masculino, tienen que ver más que nada con malformaciones a niveles genitales. 3.39 el odds ratio, si bien aparecen otras malformaciones, sí sobre la parte genital de varones de sexo masculino nacidos de padres con metformina. Esto nos tiene que llamar la atención. ¿Qué quiere decir? Porque si no, esto va a aparecer como los edulcorantes de la OMS, adiós con la metformina para todo. No, esto creo que habla de la necesidad de programar el embarazo, no de la madre sola, sino de la pareja, porque también está mostrado que la obesidad paterna impacta en la macrosomía del hijo de esa pareja. Es decir, que habría que plantearle el embarazo programado en la pareja.
Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones de la ADA 2023? En primer lugar, la insulina es el medicamento preferido para tratar la hiperglucemia en la diabetes gestacional. La metformina y la gliburida no deben usarse como agentes de primera línea, ya que ambos cruzan la placenta al feto, y que los otros antidiabéticos inyecciones inyectables carecen a largo plazo de datos de seguridad. Que la metformina, cuando se usa para tratar el síndrome de ovario poliquístico e inducir la ovulación debe ser discontinuado al final del primer trimestre. Esto es los Standard Care del 2023. La otra recomendación es que debe usarse insulina para el manejo de la diabetes 1 en el embarazo y que es el agente preferido para el manejo de la diabetes 2. Y que, por supuesto, está indicada las múltiples inyecciones diarias o la tecnología de la bomba si se puede utilizar en el embarazo complicado con diabetes 1. Y recomienda el uso de aspirina en dosis bajas de 100 a 150 miligramos por día, comenzando en semana 12 a 16, para reducir el riesgo de preeclampsia. Entonces, esta diapositiva de la misma presentación me encantó, que estamos mirando el bosque y no vemos todo lo que alrededor se nos va incendiando, y saber de que el ciclo de la diabetes gestacional es un círculo que empieza antes, con la mujer ya con preobesidad, sobrepeso, ovario poliquístico, que esa mujer va a facilitar la presencia de la diabetes gestacional, tener esta generación transgeneracional con el niño obeso, con sobrepeso, y que va a ir cerrando ese círculo de que la diabetes genera diabetes y que se nos van a morir esos pacientes de enfermedad cardiovascular. Con lo cual exige que tengamos presente el tema de reclasificar a las 6 semanas después del parto, si es normal o si tiene prediabetes o diabetes, tiene que ser derivada a los niveles de atención, fundamentalmente primer nivel de atención, si es prediabetes en los cambios de estilo de vida. Esta publicación habla del riesgo hasta de 10 veces más de desarrollar diabetes 2 en comparación con aquellas con un embarazo normal, y la necesidad de promover la detección postparto en estas mujeres. Y uno dice, bueno, esta publicación, que es bastante nuevita, dice que tiene más riesgo de desarrollar diabetes 2 aquellas que tienen 3 valores de la curva alterados, pero que los valores de la curva que más impacta son aquellas mujeres que tuvieron la glucemia en ayunas elevada para el desarrollo de diabetes 2. Una tasa de incidencia de 18.4 por 1000 personas año, y que el riesgo de diabetes es mayor cuando la glucemia alterada está en ayuno. ¿Qué pueden esperar las mujeres con diabetes gestacional para su vida futura? En este estudio muestra el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres, es una revisión sistemática y un metaanálisis, donde tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad cerebrovascular, como pueden ver el diamante, casi 2 veces mayor riesgo, que identifica a las mujeres jóvenes que tienen esos 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, y que debe reconocerse a la diabetes gestacional como un factor único de riesgo futuro de enfermedad cardiovascular, y que es una ventana de oportunidades para la modificación temprana del riesgo y de prevención de la muerte, de la causa principal de muerte en la población de mujeres. Este otro trabajo habla también, en el año 2017 publicado, de la enfermedad microvascular y muestra la incidencia de retinopatía. Esta línea al punto son mujeres con diabetes gestacional que después desarrollan diabetes, lo mismo el inicio a diálisis, mujeres con diabetes gestacional que después desarrollan diabetes, es decir, mucha mayor incidencia que aquellas que no hicieron diabetes gestacional o aquellas que hicieron diabetes gestacional y después no progresaron a diabetes. Pero cuando miran esto también en la incidencia de hospitalizaciones por infecciones del pie por 1000 personas año, muestra exactamente lo mismo, es decir, que las complicaciones microvasculares son más incidentes en las mujeres que hicieron diabetes gestacional y después desarrollaron diabetes. Sin embargo, la enfermedad cardiovascular, como ustedes pueden observar, también son más riesgosas, enfermedad renal y retina, y dice que en las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, el riesgo futuro de enfermedad macrovascular subsiguiente a diabetes
fue alto, pero que el riesgo de enfermedad macrovascular solamente de tener diabetes gestacional sin haber desarrollado diabetes también es muy alto. Y acá ustedes pueden ver el riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en esas mujeres que desarrollaron diabetes posterior a una diabetes gestacional. Entonces creo que tenemos que pensar que no somos superhéroes, que solos no podemos enfrentar esta patología, que por creer que porque si le doy metformina no necesito al endocrino o al diabetólogo nos estamos equivocando, que esto requiere de no creernos superhéroes, de no tener la omnipotencia de ser médico que la sabe toda, sino que necesitamos realmente trabajar en equipo interdisciplinario, para tener realmente éxito en la evolución de estas pacientes. Muchas gracias.